Día complicado, histórico, triste, lleno de sensaciones para quienes amamos este deporte, para quienes en lo personal, ¿no? Me encuentro, sí, bueno, trabajando desde la comunicación, pero el programa de hoy no solo va a estar el foco en la comunicación, sino en el vaivén, en el ida y vuelta que hay en la actualidad entre jugadores, entre FIP y entre Premier. Es una historia que tiende a repetirse una y otra vez y qué mejor que poder hablarlos y compartirlos con, bueno, hoy vamos a tener un invitado también especial y seguramente mi compañero de fórmula Nico de la Vecchia nos va a contar un poco porque es alguien que ha vivido desde muy cerca toda esta historia, todo este bucle que se repite y que no para de repetirse. Y lamentable, y sí, pero bueno, hoy los jugadores han decidido alzar la voz, dar un parate, y lo que existe hoy es incertidumbre. Pero bueno, hoy te voy a dar la bienvenida, Nico, con la palabra. Sé de que es un momento complicado para todos, tanto para jugadores, para la federación, para el deporte en general y para el circuito. Bienvenido, Nico, ¿cómo te encuentras? Hola, Tuki querido, ¿cómo te va? Todo, como has dicho vos, son días muy complejos, muy complicados porque nadie quiere esto. Al contrario, estamos todos muy lejos de poder participar en esta disputa. Todos queremos que se solucione lo mejor posible, lo más pronto posible y lo más favorable posible a los jugadores, que en definitiva, no nos olvidemos de eso, ellos son los grandes protagonistas. Eh, Han cometido algunos errores, creo yo, pero eso no deja de tenerlos como los grandes protagonistas, porque sin jugadores no hay circuito. Eso está clarísimo. Sí, comparto totalmente, Nico. Al final del día, ellos son el activo más grande para este deporte. Sin los jugadores no existiría circuito y no podría haber un ente regulador tampoco. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a darle la bienvenida también a una persona que lo ha vivido y que lo vive hasta el día de hoy de una manera muy especial, que ha visto los comienzos, que ha sido jugador profesional. Hoy bueno, tiene la posibilidad de tener a su hijo dentro de los primeros 30. Bueno, también uno de los avances más rápidos que me ha tocado ver de manera personal. Y bueno, Fabi Chozas, bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá escuchándolos y bueno, para opinar un poquito de todo esto que está pasando con los jugadores del circuito y a ver a qué puerto llegamos. Y, y hablábamos de esto, bueno, de lo que está pasando. A ver, por lo menos acá en México, y ya me dirán respectivamente en España y en Argentina, cómo lo está viviendo el espectador y el público en general. Aquí en México hay nula información al respecto, nula, ¿eh? Em, por un lado, desde la parte dirigencial afirmaban y reafirmaban de que los primeros 50 realmente venían, que eran simplemente rumores, cuando la realidad era completamente diferente, completamente. Entonces, hay una pequeña confusión con quienes han comprado palcos, con quienes hoy ya tienen una entrada y bueno, contaban con esa expectativa de poder ver a los primeros jugadores del ranking. Entonces, la información que tienen los mexicanos al día de hoy es de que el conflicto principalmente es por el lado de los jugadores y bueno, no están pudiendo ver en este momento y seguramente por falta de fuentes de que el conflicto va desde un incumplimiento contractual y por el cambio de algunas
regulaciones de competencia que al final del día perjudica a los jugadores. Pero bueno, yendo a eso, a esto que digo, a este marco deportivo, que seguramente por eso los jugadores están alzando la voz, Fabi, que me cuentes un poco cuáles son esas inquietudes, esas cuestiones por las que los jugadores hoy están alzando la voz. Y según lo que tengo entendido, por lo que también escuchamos y vemos todos, hubo un cambio de reglas con el circuito ya empezado en el 2025. O sea, hubo un par de fechas ya jugadas y cambiaron las condiciones de los cuadros, cambiaron las condiciones del, del del puntaje, o lo que reparten los puntos de la clasificación. Esas, sacarle 8 parejas al cuadro y 8 parejas a la quali, es lo que chocó también bastante, porque se quedan sin jugar un montón de jugadores que ya entraban directo a cuadro y tienen que bajar a quali, y los que jugaban quali directamente tienen que jugar pre-previa, y los que jugaban pre-previa no entran al corte. No, Entonces claro. una cadena que va lastimando a todos. Este cambio, bueno, para quienes están del otro lado y que por ahí no hayan tenido la posibilidad de ver la conferencia de prensa, hoy la PPA ha dado una conferencia de prensa con la presencia de varios de sus asociados, hablamos de los jugadores, también estuvo su abogado, su presidente y jugador Alex Ruiz, y ha tenido la palabra Diestro, y decía, los cambios llegan el 6 de diciembre por parte de Premier Padel y de FIP. La pregunta hoy sería, eh, ¿por qué la extensión la falta de diálogo para poder ver la situación que obviamente los lleva al día de hoy verla con urgencia, a pararse, a no disputar el torneo de Gijón, a bajarse del torneo de Cancún? Hoy eso a México le duele, pero muchísimo, y seguramente desde la desinformación también. Hoy están atacando todos a los jugadores y la idea es contar la contraparte también. Muchas personas han estado viendo la conferencia, me han escrito durante toda la semana y bueno, sentía necesario poder hablar contigo y con Nico también y conocer esa otra parte. ¿Qué consideran ustedes que por qué no hubo el diálogo antes, en diciembre? ¿Porque estaba pegado a los Masters? ¿Porque luego venía la pretemporada? ¿O no hubo organización de las dos partes? Es que supuestamente, por lo que dijeron los jugadores, se le envían mails al circuito y no se contestan. O sea que la forma de comunicarse con el circuito es vía mail. Ok. Y si vos no me contestás es porque no tenés nada que decir, o no querés contestarme. No sé cómo funciona bien. Pero si esa es la forma de comunicación y del otro lado no hay respuesta, o la respuesta que Pero, hay es personal, unipersonal, porque no es lo que los jugadores, por eso se fueron de World Padel Tour, para tener voz y voto, y esta vez acá en Premier parece que eso no no lo ocurre. están cumpliendo, y eso también es otra de las causas de las quejas de los jugadores, parece. Y bueno, esto lo decía Martín Dineno, que ha enviado 3 mails y que realmente hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Entonces, a ver, qué complicado es todo cuando no hay... eh, hablo por mí y ya seguramente Nico me dará su opinión y tú me darás tu opinión. Las últimas cartas que viene enviando Premier Padel no es digno de la carta de un circuito. Solo yendo a atacar, en ningún momento yendo al diálogo, a apostar. Yo soy fiel creyente del diálogo. Puede haber diferencias. eh, no, creo que en ningún momento se buscó la conciliación hasta el día de hoy que salieron con una carta un poco más permisiva, ya sí
actualizando los puntos tal cual los tenían en 2024. Eh, complicado, pero no estoy muy de Y acuerdo. posiblemente la reacción de Premier fue por el supuesto boicot de los jugadores, entonces reaccionaron digamos, de la peor forma que puede reaccionar, que es acusando o enviando así cartas documento a los jugadores que van a tener problemas si no juegan, y por ahí, por esa situación creada por los jugadores, del otro lado sienten esto o pasa esto. Y lo Por ahí, otro, si hubiesen seguido jugando los jugadores, eh, normalmente, por ahí la respuesta era otra, o claro, también por ahí no había respuesta, como fue hasta ahora que los jugadores dicen. O sea, si no hay respuesta, no hay respuesta a los reclamos de los jugadores, vienen medidas mayores. claro. Y, y me quedo, a ver, con las frases del abogado en la conferencia de prensa. Y lo que me llamó mucho la atención, y creo que en esto seguramente vamos a coincidir todos, se han quedado unas cláusulas que son de libre interpretación. Estamos hablando de un contrato de 100 páginas, obviamente que no puede ser público por una cuestión de confidencialidad, pero yo veo dos banderas. Una que dice una cosa, otra que dice otra, que tú cumpliste, que tú me cumpliste también, y lo que, a lo que estoy esperando y lo que creo y considero que piden los jugadores es diálogo, es sentarse en la mesa, es Y ser para mí este es órgano. aclarar los puntos, eh, como barajar y empezar de nuevo. Explícame todo lo que vos querés de, o que vos tenés en el contrato, y lo vamos viendo. Pero a mí lo que quieren ellos es volver a empezar. Volver a Porque en el empezar con todos apuro los de puntos. salir de World Padel Tour, por ahí hasta pudieron haber llegado a firmar cualquier cosa. Bueno, y a ver, acá lo estás diciendo de que por ahí en esa urgencia que había, en lo personal a mí me parece que se adelantaron. Fuera el último año de contrato, jugaban dos circuitos a la vez, todo nuevo. Por ahí lo mejor hubiese sido poder terminar el contrato y luego sí tener la posibilidad de elegir y no hacerlas en simultáneo, pero bueno, al final del día considero que han actuado desde la urgencia, desde las herramientas que ellos tenían en ese momento y desde las sugerencias, obviamente, también Y para de mí, los equipos, del conjunto colectivo. medio como lo que pasa ahora. O sea, tenían problemas con el circuito, como si ahora mismo saliese otro circuito y le ofrece el oro y el moro, y ya todos miran con otra cara el nuevo circuito. Lo que pasa es que si es más de lo mismo, o sea, se fueron de un lugar para que tengan las mismas condiciones, creo yo. Que eso es lo que están diciendo los jugadores, que como que tienen las mismas condiciones que tenían y no tienen ni voz ni voto. Y, y lo otro, bueno, estoy recopilando otra frase de Diestro que dice, era un contrato transitorio, tiene muchas lagunas, queremos diálogo. Se armó un contrato de prisa y corriendo. Entonces ahí queda, creo que queda más que claro por los jugadores, porque no todos firmaron contrato, caso de Miguel Lamperti, que ha sido en un vivo que han hecho con Emilio Forcher, por lo menos una voz que salió a aclarar un poco la situación dentro de tanta incertidumbre. Y Nico, en tus años de pádel, con todos estos titulares, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, mi humilde opinión es que los jugadores se han equivocado porque ellos han, o sea, acá hay una realidad, te guste o no, los jugadores han firmado un contrato que quizás no deberían haber firmado, Sí. porque si ellos sabían que el contrato era de larga data,
lo que vale es lo que está firmado, no lo que yo te prometo de palabra. Claro. Ellos, quizá los jugadores se aferran a que los dirigentes le dijeron, bueno, firmen este contrato, después lo vamos conversando, pero si vos vas a un juez, lo que vale es lo que vos tenés firmado. Y la otra cosa que no sé cómo expresarlo, no es que me chirríe, pero mm, los jugadores quieren tener voz y voto, quieren dejar de ser un, un órgano consultor para ser un órgano decisor, pero yo no sé si eso es viable por parte de la FIP. Yo no sé si la FIP quieren que ellos decidan, porque los que ponen la plata es Premier y los que ponen la organización es este Padel FIP. Eh, Esto es una discusión que viene de Los largo. jugadores no pueden estar presos a lo que digan y bajar la cabeza y seguir. Hay condiciones que no son humanas. Hacerlos jugar a las 3 de la tarde con 40 grados no es Eso normal. olvidar, Bueno, eso olvidar. a Poner Martín una pelota, Dineno, poner una pelota que es injugable, que haces pared de atrás de la línea blanca, alguien que jamás la trajo pared, eso no es pádel, se está transformando el juego. Eh, y así todo, ¿entendés? Cuando vos estás dentro de la cancha, esos 40 grados, eh, los blindex hacen como un efecto invernadero que se transforman en 10 grados más o más. Entonces, corre riesgo tu salud Pero en esa acción. es que eso no debería ni siquiera existir. O sea, eso no es una decisión de los jugadores. Eso la propia Federación Internacional debería tenerlo como normativa. No se puede jugar en determinado horario. No, pero eso es inhumano y después hay momentos también donde se larga a llover y el mismo árbitro los hace seguir jugando, ¿entendés? Y con la cancha con humedad, como pasó, no por ahí en este circuito, pero sí en la PPL, que jugaron con humedad y hubo varios tirones o lastimaduras con las canchas así, pero bueno, tenían que jugar. No sé si Fabi, pasó en Premier alguna vez también. sí, quiero, quiero hacer hincapié en eso. Ha pasado. Vela en Qatar termina jugando un partido con los vidrios empañados, pero no empañados, no se veía, no se veía. Entonces, sí ha pasado. Es No, una delgada línea que, Pero eso es un incumplimiento de la normativa y eso son los jueces árbitros los que deberían suspender, porque las canchas no están en condiciones y es el árbitro el encargado de, de negarse a que el juego continúe. El árbitro, el director deportivo, eso vos fíjate que en Roland Garros, en Wimbledon, en cualquier torneo, el árbitro solicita al director deportivo o a su superior si el juego puede continuar o no, si a su criterio el partido debe suspenderse, se tiene que suspender y no hay televisión, ni dinero, ni federación, ni nada que pueda invalidar esa acción del árbitro. Eso es un error grave del árbitro, pero también es un error grave porque vos te das cuenta que los árbitros desconocen ciertas normativas. Por ejemplo, el problema que hubo con la pelota que jugó Stupa, que recuperó Stupa, que toca el cristal por afuera, y la gente comentando que en el reglamento no dice nada, pero eso es una interpretación. Si no podés tocar la reja por afuera, evidentemente no vas a poder tocar el cristal, pero nadie se imaginó que un jugador iba a recuperar una pelota a 20 metros o a 10 metros de la red. Por eso no está. Y porque el reglamento hace no sé cuántos años que no se modifica.
no se modifica y no se actualiza. Nico, y Y fíjate que, a ver, estás hablando de una situación en la que el reglamento es ambiguo y los contratos son ambiguos. O sea, eh, es una cosa que por un lado me preocupa, no la entiendo, como, y ahora hablo como fanático del deporte, no la termino de entender. Y los jugadores, si bien hace poco se logró conformar después de muchísimos años una asociación con controversias, cambiando de presidentes. Y ya voy a ir a ese tema de que para mí los presidentes deberían ser un jugador retirado, porque un jugador profesional hoy por hoy eh, es un jugador profesional y puede haber algunas cuestiones indirectas en las que se ve perjudicado y se tiene que dedicar a jugar. Esa es mi opinión y debería estar conformada por un jugador y un equipo que pueda defender esos intereses. Pero bueno, en este momento creo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. No sé cómo lo ven ustedes. No sé, yo la parte esa empresarial no me meto porque no tengo el conocimiento. No sé si alguna vez eh, en la parte de presidencia de Argentina o de otros lugares eh, hubo un exjugador y cómo funcionó. O sea, yo sé por ahí que, qué sé yo, en Chile sí hay un exjugador, Ujú. en Argentina creo que no, y no sé los demás. No sé si hace bien o hace mal que esté un exjugador en esa parte, porque no, porque también al mismo presidente o a quien sea le llegan todas Sí, esas cosas que el jugador precisa. Está en claro. ello después si las van a modificar o no. Pero bueno, yo qué sé, yo lo lo- que veo es que hay regulaciones o cosas que no las modifican y, y al jugador hay que ayudarlo, porque eh, es el dueño del circo en realidad. No es el dueño del circo, el empresario o el catarí que tiene el circuito. El dueño del circo es el jugador. Si el jugador no juega, se acabó el pádel. Y se van a otro lado y lo arman en otro lado. Y Pero bueno, ese también es otro tema. Hoy por hoy eh, no sé si habrá alguna persona o si les habrá llegado alguna oferta a los jugadores. Eh, entonces, seguramente ya es un tema delicado. Como te digo, vuelve a ocurrir y seguramente ya me contarás, pasó en Propa del Tour, pasó en Vuelta del Tour y ya llega un punto en el que los cambios tienen ya como un promedio, como una estadística y preocupan, la verdad, preocupan demasiado. sí, yo hablábamos la otra vez con Nico era las cantidades de torneos obligados que los jugadores tienen que jugar. eh, y bueno, qué sé yo, ellos no están conformes con la cantidad también de torneos que anualmente tienen que jugar, porque también ahora salieron otros compromisos, como la Sí, PPL o como la Hexagon Cup o como sí, la Reserve Cup en Estados Unidos. Entonces esos compromisos que también quieren tomar los jugadores, porque es también un torneo en donde ellos juegan un poquito más distendidos y comparten como si fuese un mundial. En ese momento ahí quieren salir un poco de la competencia atroz esta que tienen constantemente. sí. Entonces la idea por ahí era bajar un poco la cantidad de torneos también jugados en el año. Eh, pero bueno, está todo con pinzas agarrado, porque también todo tiene que ir modificándose, porque si salen todas estas cosas, la Hexagon que está con la FIP, también velá por el jugador, ¿entendés? Velá por el jugador para que no tenga tanto desgaste anual, porque todo ese desgaste también viene en lesiones.
Claro. Fabi, bueno, primero que nada, es un tema también que lo veníamos platicando con Nico, pero antes de seguir y yendo en concreto a ese tema, vamos a hacer una pequeña pausa, ya me lo pide producción, y sí, continuamos con más. No se muevan, ya regresa Padel Sin Escalas. Regresamos en Padel Sin Escalas y bueno, queremos hacer hincapié en esto. Frases que nos ha dejado esta nueva conferencia de prensa, la primera en la historia de la PPA. Y la verdad que bueno, Alex Ruiz
lo primero que destaco que ha dicho es, el pádel no es propiedad de una federación, el pádel es de todos. Bueno, quiero a ver, parar un poco la pelota con esto. Evidentemente, eh, no sé por cuánto tiempo o no lo sabemos, y seguramente el espectador necesita salir de esa incertidumbre, pero bueno, teniendo en cuenta que, que no es la primera vez que pasa, Nico, si hoy tuvieras que dar mejoras a este circuito, a esta situación, sentarte a platicar con tus conocimientos de este deporte, y también va para Fabi, ¿no? Ya seguramente tendrás la palabra, ¿qué es lo que mejorarían en el circuito? Bueno, mira, yo por mi parte hice una especie de mandamientos que el pádel debería tener, ¿no? Sí. Porque siempre cuando surgen los problemas es cuando nos acordamos que hay que crear un mejor ambiente para la disputa del deporte. Si esto no hubiese ocurrido ahora con este problema, nadie estaría hablando de la disyuntiva del pádel. El pádel tiene muchos problemas, desde la actualización del reglamento, desde la definición de si hay que jugar con ventaja o o con punto de oro, si las mujeres tienen que ir unidas con los chicos o tienen que ir por separado. Como bien dijiste antes, si los propios jugadores tienen que estar al frente de de la PPA con ese roce que los lleva a discutir situaciones eh, que son negativas para los propios jugadores. ¿Qué pasa con los jugadores cuando dejan de jugar? Habría que involucrarse de una manera más efectiva y saber, por supuesto, hacia dónde queremos ir. Si queremos crear un circuito mega potente en sitios donde el deporte no se está jugando, está creciendo evidentemente, pero yo escucho todos los días muchísimas quejas con respecto al circuito que se ha internacionalizado tanto, los jugadores están subidos a un avión durante toda la semana, eso acarrea unos gastos que son difícilmente de cumplimentar por parte de los jugadores. Antes el circuito era un poco más ameno. Yo sé que hay mucha gente que se queja de que se jugaba en España, pero por eso hay que buscarle alternativas. Pero no podemos jugar todos los mundiales, todos los campeonatos internacionales, no los podemos jugar en Kuwait, en Dubái. Eh, Hay que buscar soluciones. Como Argentina nunca fue sede de un Master Final, por ejemplo. O sea, eso es inentendible, porque es evidente que tanto España como Argentina, o Argentina como España, son los dos países que más jugadores aportan. Eso no hace falta que yo lo diga. Y Y sobre sin embargo, todo, sobre todo, Nico, el año pasado, bueno, dan el premio al mejor torneo como el de Kuwait, y yo no estoy para nada de acuerdo. Tendrán sus razones, ¿no? Pero lo vivido en Mar del Plata, en el último torneo de vela, no lo vi en ningún lado. No vi que tenga que ir pidiendo permiso por las escaleras porque no había lugar. Fue un Sí, ambiente pero histórico. escuchá lo que dijeron los jugadores hoy en la conferencia de prensa. Dijeron que la gira sudamericana había sido, no me acuerdo bien la palabra, pero dijeron fue catastrófica. ¿Sí? Sí. Eso fue lo que dijeron los jugadores. O sea, para el público pasa algo, pero para los jugadores pasa otra cosa. Exacto, claro, bueno, exactamente. pero pudo haber sido catastrófica desde un punto de vista de logística, porque como decíamos antes, Bueno, eso es lo que cuando ellos están queriendo que mejore.
pero es una cuestión lógica, porque si vos estás, por ejemplo, sos un jugador italiano y estás viviendo en, no sé, en Lecce, tenés que tomarte un avión de Lecce a Roma, un avión de Roma a Buenos Aires y un avión de Buenos Aires a cualquier ciudad donde se esté jugando Está bien, pero el torneo. ese no es el problema. El problema ¿Cómo pasa no es un problema? como lo que Fabi, pasó. es un No, pero, problema, Fabi, no, porque vos pero, tenés que estar, sí, pero pero vos vos tenés que llegás a, estar 30 horas en un avión. sí, está bien, pero lo vas a hacer porque tenés que ir a jugar el Entonces no torneo. me Pero di, no, 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 el problema pero es pará, otro. no, 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 pero pará, porque eso es un problema y los jugadores no quieren hacer ese viaje. Pero no pasa por ahí el reclamo. El Bueno, reclamo está pasa bien, por otra cosa. El reclamo pasa está porque bien, yo cuando llego a Venezuela como comida intoxicada o tomo agua intoxicada. Ese es lo que ellos no quieren. O que me metiste el hotel a 2 horas del club, y es lo ¿entendés? mismo, es todo Ese es el logística, problema. No, pero ese es es el todo problema. logística. El rendimiento que el jugador tiene durante la competencia, no para ir a la competencia. Para ir a la competencia, obviamente que voy a tener que hacer un viaje de 30 horas, porque tengo que jugar, si no, no juego, no viajo. Pero bueno, pero vos tenés que adaptarte a todas las circunstancias. Por eso, si vos tenés un Es que el tema de los patrocinador, aviones, la organización no lo puede manejar. Lo que están pidiendo ellos es manejar la parte organizativa, que es la hotelería, dónde entreno, la comida, todo eso que al principio era algo y después no estuvo más. ¿Entendés? Nosotros, que en mi caso, supuestamente teníamos pago la parte de la lavandería y tuvimos que pagar todo, creo que fue en México. Tuvimos que pagar todo y supuestamente Alex tenía todo pago, ¿entendés? Y después tuvieron que pagar una está parte de bien, de la todo, lavandería y todo eso. está bien, pero Y todo sigue siendo esos logística. detalles son lo que se quejan ellos que empezaron a faltar, que al principio lo tenían. Pero si vos eso lo tenés firmado por contrato, no puede, no, porque vos te quedás con el ticket, después se lo presentás y vos decís, no, mira, acá tengo esto firmado por contrato y lógicamente que te lo tienen que devolver. Lo que pasa que Bueno, pero cuando ¿cómo vos sos llegar a eso? No podés llegar a eso. ¿cómo que no podés llegar a eso? Si Claro, el vos no tipo no... podés. Vos como jugador, vos tenés que dedicarte a jugar. No podés estar Ah, bueno, Fabi, pero eso es en un haciendo. mundo, eso es en un mundo idílico en el que todo funciona igual. No, es Los en jugadores, el mundo que pretendían llevar el circuito a los jugadores. A que los bueno, jugadores pero solamente se ellos dediquen a jugar. firmaron un contrato que no dice eso. ¿Cómo que Ellos no? La mismos, parte de lavandería sí dice, dice que tienen la Fabi, lavandería a todos los me jugadores. decís la lavandería te sale 5 euros por día. Pero no interesa lo Eso que es una sale o no boludez. sale. Porque vos mismo lo Bueno, dijiste, lo que está escrito tenés que cumplírmelo. y bueno, por eso, pero hay cosas que son mucho más importantes que la lavandería y que no se están Pero cumpliendo. Pero son Iba, detalles que van sumando. eh, yendo, a ver, para donde lo quieres, creo que para donde lo quieres llevar Nico no es tanto sí a ese detalle puntual que puede ser sí una parte operativa que no ha cumplido las expectativas de los jugadores en Latinoamérica. Seguramente que si la palabra utilizada fue catastrófico, tiene que ver con lo ocurrido en la gira por Latinoamérica, sin ir en concreto a algún torneo, pero me abre pie para ir un poco más allá. Sí, entiendo las anomalías por ahí de los torneos. Ningún torneo es perfecto, siempre hay cuestiones que van a ir saltando, que por ahí bueno, deberá existir un manual de procesos, o no sé si existe o no, o la firma ya con el respectivo promotor o organizador del torneo. Eh, pero bueno. Ya yendo a algo un poquitito más macro, quiero ir a esta palabra en concreto bueno, que se ha nombrado bastante en la prensa y que, bueno, los jugadores, más precisamente Diestro, dijo, la palabra boicot no existe. Eh,
Nico, hablábamos fuera de cámara, ¿cómo defines esta palabra boicot? Porque, a ver, la totalidad de los jugadores de la PPA han decidido, no toda la totalidad, sino que 10 jugadores sí participan en Cancún. Bueno, lo que pasa es que para ellos no es un boicot porque no hay una obligatoriedad para jugar los torneos P2. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de elegir entre jugar y no jugar, si deciden no jugar, no hay obligación. Y si no hay Eh, obligación, no hay boicot. Claro, lo que Es ellos muy- firmaron fue por torneos P1 y Majors. Por eso es que creo que Distro hacía hincapié en el contrato transitorio. ellos mismos aclararon que esa misma parte estaba dividida a lo largo de esas 100 páginas que tiene el contrato y donde en algunos lugares decía que era como obligación jugar los P2, en otra que era a elección del jugador y en otras que tenían total libertad. Entonces, no, ellos mismos no Claro, ¿de cuál comprendían te cuál agarrás? era, Claro. claro, de cuál te agarrás exactamente, de cuál es la cláusula que vos no podés poner Pero ¿es tres válido un cláusulas. contrato así? ¿Es válido un ¿Cómo? contrato así? ¿Es válido un contrato así eh, que Yo creo tiene que no. de lo Esa mismo ambigüedad. algo Ambigüedades distinto? yo considero que no. Es completamente ambiguo. Yo no, como te decía hoy, Tuki, cuando hablábamos, yo no soy abogado, pero tampoco tengo 62 años. Lógicamente que sabes, un contrato no puede tener cláusulas diferentes para una misma situación, Claro, porque entonces vos, el premier o la organización eh, de Padelfip se agarra de una cláusula según su conveniencia, porque si le conviene que sea un boicot, se van a aferrar a eso para tratar de castigar a los jugadores. Y evidentemente, si las cláusulas son ambiguas, cada uno la toma para el lado que más le conviene. Pero yo creo que han entrado como en un juego de niños, ¿no? Sobre Sí, la todo, pelea de padres e hijos. exactamente, exactamente, han Digo, entrado, ¿viste? y quiero, a ver, justamente hablamos de una pelea de padres e hijos porque, ¿qué es lo que pasa? Te mando una carta. No, ¿sabes qué? No quiero hablar, pero te mando la carta. Y ahora hago la conferencia y te mando la carta una hora antes. Entonces, es un ambiente que, en el que veo que no hay colaboración para sentarse a dialogar. A ver, yo seguramente creo que de vamos a parte de tener los jugadores sí está esa, exactamente. de Ellos parte de los quieren jugadores dialogar sí. y de las otras dos partes, o una por lo menos, no quiere o no hay intenciones. Vamos a ir cerrando y seguramente en la semana van a surgir más cosas y vamos a estar presentes en un nuevo programa, pero disparo esto. Una de las frases destacadas del abogado de la PPA. El boicot no es no ir a los torneos. El boicot es no querer sentarse con los jugadores. Y totalmente, porque Martín Dinero dijo que le había enviado 3 emails y que no le habían respondido ninguno. Es una manera de responder también, porque cuando no hay respuesta, también te están respondiendo. Claro. Están eligiendo no responder. Pero bueno, Y tenemos. no responder es como la misma palabra que ellos están tomando, que es como un boicot. Vendría a ser Exactamente. algo parecido A la porque inversa. están boicoteando la relación o el diálogo en realidad, al no contestar. Y Bueno, esa es la definición correcta. Están boicoteando el diálogo. bueno, ahí ya tenemos un titular de Fabián. Bueno, Fabi, Nico, primero que nada, quiero agradecerles por el tiempo, por haber estado acá. Se nos está acabando el tiempo.
pero seguramente en la semana vamos a tener más novedades. Ahora se viene el torneo de Cancún, el cual me hace muchísima ilusión. Padel Sin Escalas va a estar presente, pero Sí, quiero... una lástima que los sí, chicos es no una pudieron lástima. Nos ha jugar, quedado ahí un tema que porque entre es hoy y un torneo mañana que me estaban parece que vamos esperando a todos, tener ¿eh? ahí Era, tiempo un- Era para poder... uno de los torneos, yo por lo que escucho a los jugadores, era uno de los torneos que estaban esperando con más ganas de jugar. Sí, 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 yo tengo esa misma información también. Mucha Pero ilusión, mucho tiempo, lamentablemente esto fue más fuerte y muchos no que conocen seguir Cancún, compitiendo. Sí, pero no por conocer o no, sino sino de porque, la competencia, sí, de venir a claro, México, el claro, trato. pero bueno, ojalá que esto se arregle lo antes posible y que los chicos vuelvan a competir, que es lo que ellos quieren, la gente quiere y el circuito quiere. Bueno, Pero no se puede arreglar algo si no se habla. exactamente. Bueno, muchas gracias, Fabi. Te dejo Nico, te dejo el cierre. Nada, se ha hecho demasiado corto el programa con todo lo que teníamos para hablar y nos quedaron un montón de temas pendientes. Me hubiese gustado que Fabi nos contara también sobre su hijo y los entrenamientos que está haciendo. Siempre es muy instructivo Enriquecedor. escucharte. Exactamente. Pero bueno, ya nos quedará en otra oportunidad conversar con Fabi y con Nahuel también, que lo teníamos ahí pendiente con un temita tecnológico, que por eso nos demoramos un poco, pero ya los incorporaremos en la próxima y podremos conversar largo y tendido. Yo siempre les digo a todos mis alumnos, ¿no? Que son un poquito avanzados, siempre les digo lo mismo. Si querés llegar al cielo vas a tener que pasar por el infierno y el infierno soy yo. Qué bueno, Alex qué ya pasó bueno. entonces. Alex se la pasa pasando por el infierno. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a quienes están del otro lado, a quienes estuvieron expectantes, a quienes mandaron mensajes, a quienes pedían aclaraciones. Esto va a seguir, vamos a seguir. Nos han quedado muchísimos temas por tocar. Esta noche voy a anunciar cuándo es el próximo programa. Seguramente está presente Fabi, que siempre ya es un hombre de la casa. Por supuesto, Saben que Nico. cuando quieran siempre estoy. Y por supuesto, Y si gracias. es para hablar de pádel, Por cuenten supuesto. conmigo. Vamos a estar contando un poco los entrenamientos de Fabi, que por ahí no son tan difundidos, o por ahí a quienes no lo conozcan. Pero bueno, ya tenemos ahí No me varios gusta temitas. mucho. No me gusta mucho. La eh, exposición. sí. Pero No me bueno, gusta andar mostrando qué es lo que hago o no hago. bueno, Fabi. Yo te enseño el as de basto, pero el de espada me lo guardo yo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido Padel Sin Escalas. Nos vemos muy pronto esta noche. No se pierdan. Anunciamos cuándo es el próximo programa y vamos a ir tocando todos los temas pendientes. Hasta luego.